Bienvenidos una vez más a vuestro refugio turco favorito, donde el salseo nunca descansa y los secretos más jugosos de Estambul se revelan. Qué alegría teneros de vuelta en mi canal, listos para sumergiros en la última bomba del corazón Made in Turquía. Como prometimos, hoy vamos a desmenuzar, triturar y analizar hasta la última partícula el rumor que está incendiando las redes sociales y los mentideros turcos, el presunto romance secreto entre Altay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, lo sé, es un plato fuerte, un manjar para los amantes del chismorreo como nosotros. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de especulaciones, tengo que recordaros lo de siempre: suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ni un segundo de la acción, activad la campanita y preparaos para una sobredosis de noticias frescas y jugosas. Ahora sí, ajustaos los cinturones porque el viaje está a punto de comenzar. Para aquellos que han estado viviendo en una cueva o peor aún, desconectados del mundo del espectáculo turco, recordemos brevemente quiénes son nuestros protagonistas. Altay Ulusoy, el galán por excelencia, el hombre que ha hecho suspirar a millones con su mirada penetrante y su talento innegable. Desde sus humildes comienzos en Anferiakoydum, pasando por el fenómeno fan de Medcezir, la intensidad de Yerde y su consagración definitiva con El Sastre en Netflix, Altay ha demostrado ser un actor camaleónico, capaz de interpretar cualquier papel con una naturalidad asombrosa. Y por supuesto su atractivo físico es innegable, una combinación de rasgos turcos y una elegancia innata que lo convierten en uno de los hombres más deseados del país. En el otro lado del ring, tenemos a Serini Sarkaya, una diosa turca con una belleza que deslumbra y un talento que no se queda atrás. Desde sus primeros papeles en Lale Devri hasta su consolidación en Medcezir, y su explosión definitiva con la controvertida y adictiva Fi, Serini ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Es una actriz versátil, capaz de transmitir emociones complejas con una mirada, una sonrisa o un simple gesto. Su estilo impecable y su carisma arrollador la han convertido en una de las it girls más influyentes de Turquía. Ambos son jóvenes, guapos, exitosos y, al menos oficialmente, solteros. ¿Qué podría salir mal? Bueno, en el mundo del espectáculo, incluso la más mínima chispa puede encender un fuego incontrolable. Y la chispa de este rumor, como ya adelantamos, se encendió hace algunos meses, en una de esas fiestas de la alta sociedad turca donde se cruzan los caminos de los famosos y los paparazzi acechan en cada esquina. Según testigos presenciales, la química entre Altay y Serini fue palpable desde el primer momento. No fueron solo las risas cómplices o las miradas intensas, sino una especie de conexión invisible que los rodeaba. Parecía que solo existían ellos dos en medio de la multitud, ajenos al bullicio y centrados en una conversación que parecía no tener fin. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de comentarios y especulaciones. Los fans más avispados comenzaron a analizar fotos y vídeos del evento, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. ¿Se rozaron las manos accidentalmente? ¿Compartieron una mirada significativa? ¿Intercambiaron números de teléfono en secreto? Pero como bien sabemos, una simple coincidencia en una fiesta no es suficiente para declarar un romance. Sin embargo, la trama se complicó cuando, semanas después, ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante de lujo en Estambul. Un paparazzi astuto, escondido entre las sombras, logró captar algunas imágenes de la pareja saliendo del local. Aunque las fotos no eran de la mejor calidad, se podía apreciar claramente que eran Altay y Serini, y que parecían estar disfrutando de la compañía del otro. A partir de ese momento, la histeria colectiva se desató. Los rumores se intensificaron, las especulaciones alcanzaron niveles estratosféricos y los fans se convirtieron en auténticos detectives, rastreando cada uno de sus movimientos en busca de la prueba definitiva. Se analizaron minuciosamente sus perfiles en redes sociales, buscando coincidencias en los lugares que visitaban, los amigos que seguían, los libros que leían e incluso la ropa que usaban. Algunos llegaron a afirmar que habían visto a Altay y Serini juntos en un viaje secreto a las Maldivas, basándose en una foto borrosa de un atardecer que ambos habían publicado en sus respectivas cuentas de Instagram. Pero la cosa no quedó ahí. Los fans más obsesionados comenzaron a investigar la historia amorosa de ambos, buscando patrones y similitudes que pudieran explicar su supuesta atracción. Se recordó que Altay había tenido relaciones con actrices con las que había trabajado, como Azal Kaya en Anferiakoydum y Leyla Lidia Tuğutlu en Delival. ¿Será que Altay tiene una debilidad por sus compañeras de profesión?
En cuanto a Şerinay, se recordó su larga y tormentosa relación con Kerem Bürsin, que terminó hace algunos años en medio de rumores de infidelidad y celos. ¿Será que Şerinay busca ahora un hombre más maduro y estable como Atay? Y aquí es donde entran en juego las fuentes cercanas a la pareja. Porque, admitámoslo, ningún rumor es completo sin la intervención de un informante anónimo que conoce todos los secretos y cotilleos del mundo del espectáculo. Según estas fuentes, Atay y Şerinay estarían intentando mantener su relación en secreto por varias razones. En primer lugar, ambos son personas muy reservadas y no les gusta exponer su vida privada a los medios. Han visto cómo sus relaciones anteriores han sido diseccionadas y analizadas hasta la saciedad por la prensa sensacionalista, y no quieren volver a pasar por esa experiencia. En segundo lugar, ambos tienen una gran base de fans y temen que la noticia de su romance pueda generar controversia o incluso afectar a sus carreras. Saben que algunos fans pueden no aprobar su relación y que podrían perder seguidores o incluso ser objeto de ataques en redes sociales. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, ambos quieren tomarse las cosas con calma y ver hacia dónde evoluciona la relación antes de hacerla pública. No quieren precipitarse y cometer errores que puedan lamentar en el futuro. Pero claro, en el mundo del espectáculo turco, los secretos no suelen durar mucho tiempo. La presión de los medios y los fans es cada vez mayor. Cada vez que Atay o Şerinay publican algo en sus redes sociales, los comentarios se llenan de preguntas sobre su supuesto romance. Cada vez que son vistos en público, los paparazzi se lanzan sobre ellos para intentar obtener una declaración. La situación se está volviendo insostenible. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué dicen los protagonistas de esta historia? Pues bien, hasta el momento ni Atay ni Şerinay han confirmado ni desmentido los rumores. Han optado por el silencio absoluto, lo que, como ya sabéis, suele interpretarse como una confirmación tácita. En algunas entrevistas, ambos han evitado responder directamente a las preguntas sobre su vida amorosa, limitándose a decir que están muy felices y centrados en sus proyectos profesionales. Sin embargo, algunos medios turcos han publicado supuestas declaraciones de fuentes cercanas a la pareja en las que se afirma que Atay y Şerinay están muy enamorados y que su relación va viento en popa. Incluso se habla de que podrían estar pensando en dar un paso más en su relación en un futuro cercano. Se dice que Atay ya ha presentado a Şerinay y a su familia, y que ambos han pasado varios fines de semana juntos en la casa de campo que el actor tiene a las afueras de Estambul. También se rumorea que Şerinay está ayudando a Atay a elegir nuevos proyectos y que ambos están planeando trabajar juntos en una película o serie en el futuro. Pero como siempre hay que tomar estas informaciones con pinzas. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian muy rápido y nada es lo que parece. Lo que hoy es un rumor, mañana puede ser una confirmación, y lo que hoy es un secreto, mañana puede ser una noticia de portada. Así que, ¿cuál es la verdad? ¿Están Atay Ulusoy y Şerinay y Sarkaya realmente enamorados? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero lo que sí es cierto es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año en Turquía. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contaros todos los detalles. Ahora, antes de que me despida, quiero hacer un pequeño paréntesis para recordaros que Atay Ulusoy estrenó hace poco la tercera temporada de El Sastre en Netflix, y que está arrasando en todo el mundo. Si aún no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Y también quiero recordaros que Şerinay y Sarkaya está trabajando en varios proyectos nuevos que prometen ser muy interesantes. Así que estad atentos a sus redes sociales para no perderos nada. Además, Şerinay ha sido vista últimamente en varios eventos de moda, luciendo radiante y confirmando su estatus como icono de estilo en Turquía. Se rumorea que está a punto de firmar un contrato millonario con una importante marca de cosméticos. Bien, después de este pequeño inciso publicitario, volvemos al tema central de nuestro vídeo. Como hemos visto, el supuesto romance entre Atay y Şerinay es un tema que está generando mucha expectación en Turquía y en todo el mundo. Los rumores, las especulaciones y las supuestas evidencias se acumulan, pero la verdad sigue siendo un misterio. La prensa turca está dividida, algunos medios aseguran que la relación es un hecho consumado, mientras que otros prefieren mantener la cautela y esperar a una confirmación oficial. Los programas de televisión dedican segmentos enteros al tema, analizando cada detalle y entrevistando a supuestos expertos en lenguaje corporal. Lo que sí es cierto es que ambos son dos de los nombres más importantes del espectáculo turco y que su relación, sea cual sea,
está destinada a dar mucho que hablar. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja en los próximos días y os la contaremos al instante. Prometo investigar a fondo, contactar con mis fuentes y traeros la información más jugosa y veraz posible. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os hayáis entretenido con esta historia de amor entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Recordad que toda la información que os hemos dado es basada en rumores y especulaciones, así que no la toméis al pie de la letra. Pero, ¿quién sabe? Tal vez dentro de poco tengamos que preparar un vídeo de felicitación para la feliz pareja. En resumen, hemos hablado del rumor de un romance secreto entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya, hemos analizado las posibles evidencias y los cotilleos que circulan en torno a la pareja, y hemos intentado desentrañar este misterio. Hemos explorado sus trayectorias profesionales, sus relaciones anteriores y las posibles razones por las que estarían intentando mantener su romance en secreto. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Aatai y Sereni están realmente enamorados? ¿Pensáis que están intentando mantener su relación en secreto? ¿Qué opináis de esta posible pareja? ¿Creéis que harían buena combinación? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Adiós. Y recordad, el salseo nunca descansa.